Bueno, buenos días y vamos a comenzar la clase de hoy. Todavía sigue en plataforma la clase número 7, que ya la hemos visto abundantemente. No sé si alguno tiene alguna duda de la clase 7, que versa sobre sistemas de fuerza no concurrente, polígono funicular y sistemas de fuerzas paralelas. ¿Alguien tiene alguna duda o no? Por mi parte no, profe. Señorita Meneses, Luciana. No, ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a ir adelantándonos a un temita, ¿sí? Que vamos a necesitar que, por ejemplo, voy a dejar este sistema de fuerza que está acá, ¿sí? Este ejemplito que hemos estado viendo la semana pasada con ustedes y esta semana con otros quintos. Fíjense en este sistema de fuerzas. Este sistema de fuerza que yo voy a poner acá. Bien, hemos estado viendo sistemas de fuerzas y todo hasta acá en un plano, ¿sí? Hablando así coloquialmente, como si estuvieran en el aire, en un plano libre. Pero nuestras construcciones no están en un plano, no están en el aire, por decirlo así, libres, sino que están vinculados, si es una losa, ¿sí? Supóngase que es una losa, las losas están apoyadas en vigas, y esas vigas están apoyadas en columnas, ¿sí? Las columnas van a las bases, y las bases descargan en la tierra. Eso es lo que hemos visto en visitas de obras también, ¿sí? Tenemos una estructura, si es cubierta de techo, descargan las vigas descargan en columnas, las columnas en las bases en el base o fundación, ¿sí? Hay diferentes tipos de fundaciones. Pueden ser bases aisladas, pilote, platea, zapata corrida. Hay diferentes tipos de fundaciones. Y esa fundación es la encargada de disipar esas cargas al terreno. Y el terreno, para eso nosotros hacemos el estudio del suelo, tiene que ser capaz de reaccionar para soportar esa estructura y que no se hunda, ¿sí? O que no se desplace. Bien, de eso vamos a hablar. Eso se llaman los vínculos, ¿sí? Cada elemento en la estructura está vinculado a otro, y ese a otro así, y ya está vinculado al suelo. Bueno, en estática, nosotros tenemos un capítulo, el capítulo 9 del libro de César Raffo, que nos habla de esos vínculos. Fíjense, por ejemplo, este sistema de fuerzas, yo puedo vincularlo, ¿sí? Acá, y esta es digamos, el grafismo. Es un triangulito con dos rueditas y esta es simbología. Y acá, así. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, en estática, los vínculos se destacan tres tipos de vínculos. Estas cargas
que están actuando sobre esta barra rígida, ¿sí? Van a apoyar en estos dos puntos. En estos dos puntos. Este se llama un sistema isostático, ¿sí? Isostático. ¿Qué quiere decir? Que si yo le saco uno de estos vínculos, se viene abajo todo. Cuando yo le saco uno de sus apoyos, se viene abajo todo. Se llama isostático. Se llama hiperestático cuando, por ejemplo, tiene más de dos vínculos en este caso. Si yo le saco uno, no se viene abajo porque está apoyado en dos. Así que están los sistemas isostáticos y los sistemas hiperestáticos, ¿no? ¿Viste cuando uno dice hipoglucemia? Quiere decir algo grande, ¿sí? El hipermercado, es un mercado grandísimo. Entonces, cuando hablemos de hiperestático es porque tiene muchos apoyos, ¿sí? Cuando hablamos de isostático es porque tiene uno o dos apoyos nada más. Bien, ¿qué va a pasar con estos vínculos? Cuando viene la carga, si no tiene la capacidad de reaccionar, se va a hundir todo, ¿sí? Si no tiene la capacidad de reaccionar con una carga igual y de sentido contrario, se va a venir abajo todo. Es parecido a lo que nosotros, por eso hemos estado viendo reacción y equilibrante. La resultante y la equilibrante. ¿Se acuerdan? Yo con este sistema, por el sistema del primero, del polígono vectorial, es P1, P2 más P3 más P4 me da una resultante. ¿Sí? Acá. Bueno, esta resultante yo la ubicaba por medio del polígono funicular. Encontraba la ubicación en el sistema, pero hallada la reacción, hemos visto en la clase pasada que la reacción me produce, yo tenía un punto acá fijo, un punto C, me producía un giro, entonces yo con esa reacción, con esa resultante, ¿sí? Con esa resultante que tenía un valor en kilogramos acá y la distancia C, que la llamaba A, R por A, me daba un momento, ¿sí? Bien, ¿para qué me sirve ese momento? Para saber, primero, en qué lugar está más frágil la barra esta, ¿sí? ¿Dónde se concentran todas estas fuerzas? Acá. Con esa distancia me da un momento, que es fuerza por distancia. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, para saber cuánto vale este peso por esa distancia para contrarrestarlo y equilibrarlo. ¿Sí? Y ahí aprendimos lo que era momento, que es fuerza por distancia. Ahora tenemos apoyado en dos puntos, ¿sí? En dos puntos. Que vamos a suponer que estos puntos son las columnas, que esto es una viga y esto es una columna. Puede ser también una cabreada, ¿sí? Como vimos. Puede ser una cabreada, ¿sí? Como vimos. Y estas son dos vigas que apoyan la cabreada. O sea, vamos a tener varios ejemplos en la construcción. Digo esto para llevarlo a la realidad. Bien, estas columnas tienen que ser capaces de, por decirlo así, empujar para arriba para sostenerme todo esto. Bueno, algunos dirán, no, pero las columnas son, y decimos, las columnas son las que transmiten el peso hacia
hacia el suelo, ¿sí? Hacia las bases. ¿Está bien dicho eso? Sí. Y las bases están, ¿por qué las bases son, digamos, de esta forma? Bueno, porque la fuerza viene así y disipa de esta manera. Así disipa las bases el peso de la estructura, ¿sí? Acá en la base se llama N el peso y lo distribuye así. Por eso la base tiene esta forma, ¿sí? A 45. Pero también tenemos que hacer el análisis que por qué la construcción se queda estable. Porque el suelo reacciona, ¿sí? El suelo reacciona con fuerzas de igual magnitud, la columna reacciona, ¿sí? Y por ejemplo acá la columna está reaccionando hacia arriba, como sosteniendo, ¿sí? Supongamos que esta es una columna, esta es otra, a mí me dan un peso y yo estoy sosteniendo, estoy empujando hacia arriba. Eso es lo que hacen los que hacen pesa, ¿sí? Están sosteniendo ese peso y lo levantan y lo sostienen ahí. Eso hacen las columnas también. No solamente transmiten todo el peso hacia el suelo, sino que también están reaccionando. Y ahí, acá se cumple en un edificio estable, que no se hunde, que no se desplaza, se cumple lo que en física vemos como acción y reacción, ¿sí? Esa frase que jugamos siempre, acción y reacción. Bueno, acá hay una acción y acá hay una reacción. Bueno, en estática se estudian tres vínculos. Tres vínculos. Un vínculo, ¿sí? Se dice que un sistema está apoyado ahí, en un vínculo que vamos a llamar móvil, ¿sí? Este es un vínculo móvil. Un vínculos. Este es un vínculo móvil. ¿Por qué es móvil? Porque tiene 2 grados de libertad. Miren, acá hemos hecho este vínculo móvil, ¿sí? Esto vendría a ser la barra rígida, está vinculada acá y tiene 2 rueditas. ¿Qué movimiento permite este vínculo a esta estructura? A ver, arriesguen. ¿Qué movimientos le permite a ese ¿Moverse, profe, de izquierda a derecha? Muy bien, moverse de izquierda a derecha o en el eje X, tenemos que decir, ¿sí? Hablando técnicamente, deslizarse en el sentido X, ¿sí? Deslizarse en el sentido X. Ese es un grado de libertad. ¿Y cuál otro grado de libertad tiene? Fíjense acá. ¿Qué le permite acá? Girar, ¿sí? Eso es como una bisagra. Entonces, tiene 2 grados de libertad. Desplazarse C, ¿con esa C o no? Desplazamiento en X y giro en la vinculación acá, ¿sí? Puede desplazarse en X y puede girar, porque esto es como una bisagra acá, puede girar. ¿Existen en la realidad estos elementos de apoyo en
en estructuras, yo he comentado algo, me parece cuando ustedes estaban en cuarto. Y hemos visto algo de esto. Me parece que cuando son zonas donde hay muchos terremotos, todos creo que se utilizaba eso. Muy bien, ¿en dónde? ¿No? Acá es zona de terremoto, yo comenté un caso que vi y que ustedes pueden visitarlo. Es debajo del puente, los puentes acá, ¿sí? El puente, por ejemplo, yo estuve en el puente del río Chico, una vez que fui a pescar hace muchos años, y acá me parece que el puente también, me parece que el puente de Río Grande también. Fíjense, el puente es así. Acá está el puente de Río Grande. Este es el río. Acá está el agua del río. Y acá, en este apoyo, hay unos rodillos. ¿Sí? Hay unos rodillos que está apoyado el puente. ¿Para qué es? ¿Por qué le ponen rodillos? Para que cuando haya un sismo, ¿sí? Fíjense, estos son los rodillos, para que cuando hay un sismo, el puente pueda oscilar y moverse, porque si lo empotran, esto colapsa, ¿sí? Cuando el sismo hace esto y el puente no tiene el grado de libertad, entonces va a colapsar. Entonces, en el sismo o en lugares donde la dilatación lineal es muy grande por el calor, ¿sí? Entonces se usan estos tipos de apoyos móviles. En Mendoza, que es una zona sísmica muy grande también, hace como 2 o 3 años inauguraron un edificio que está todo sobre como amortiguadores de goma, que le permite al edificio moverse hasta 20 centímetros, desplazarse. Miren, 20 centímetros esto, ¿sí? 20 centímetros. Puede bailar todo el edificio cuando hay un terremoto. Pero eso, aunque cuando uno está adentro y está el terremoto, no es muy agradable, ¿sí? Yo he estado en terremotos, porque soy de San Juan, tuve en el terremoto del 77, pero eso permite que el edificio se mueva pero que no se caiga, ¿sí? Que se doble pero que no se rompa. Entonces estos apoyos no es algo teórico que lo vemos porque están en los libros. No, esto se usa. En San Juan también en los edificios no pueden ser edificios, creo que hasta más de 8 pisos, más altos no, hasta 8 pisos. Si vos bajás a la fundación, las vigas madres están apoyadas en rodillos, en una parte. Así, este tipo así, móvil y fijo. Entonces, ¿para qué? Para permitir, digamos, que el edificio acompañe el movimiento sísmico, ¿sí? Porque el movimiento sísmico generalmente son ondas ondulatorias. Va y viene, ¿sí? Entonces, acá el del último baila de lo lindo, arriba, pero el edificio no colapsa y mata gente, ¿no? Sino acompaña ese movimiento. ¿Vieron ese dicho que es, si no lo puedes vencer, únete a él? Bueno, porque antes se hacían edificios rígidos y lo que pasaba es que colapsaban y quebraban, ¿sí? Fíjense que en el último gran terremoto de Chile, que sucedió hace varios años, si buscan en internet van a ver edificios que están todos enteros, pero colapsados, ¿sí? ¿Por qué? Y porque no acompañó, digamos, el movimiento del terremoto. Entonces cada vez se va estudiando y se va, digamos, tratando de acompañar, de que el edificio sea dúctil. También el acero que usamos en la construcción se llama la ductilidad, o sea, la capacidad de ser un poco elástico, por decirlo así, y no rígido que venga un sismo y quiebre.
como si fuera una estalactita de hielo. No. Entonces, este vínculo se llama un vínculo móvil, ¿sí? Móvil, y tiene 2 grados de libertad. Puede desplazarse y puede girar. ¿Sí? Bien. Acá encontramos otro tipo de vínculo, que es este. ¿Sí? Es un triángulo y acá está vinculado así. O lo vamos a hacer, vamos a hacer más grande. Ahí. Bien. Este tipo de vínculo se llama fijo. Fijo. Bueno, lo van a encontrar con otros nombres en las bibliografías. Pero fíjense, este vínculo me permite deslizarme en el eje X. No. No. Tampoco en el eje Y. Acá también no puedo desplazarme para arriba y para abajo en este tampoco. Este que tiene como una bisagra acá solamente me permite 1 grado de libertad. ¿Sí? 1 grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad que les parece que tiene este? Girar. Girar. Muy bien. Solamente puede girar. ¿Sí? 1 grado de libertad y es girar. Bien. Así que este sistema de fuerzas es un sistema isostático, ¿sí? Y con 2 apoyos. Uno móvil y que puede girar, y otro fijo que puede, este puede desplazarse y girar, perdón, y este puede solamente girar. ¿Sí? Bien. Bueno, este es el ejemplo del puente. El puente tiene, en un lado tiene este, que es fijo, que puede girar, y en el otro tiene uno móvil, que puede girar y desplazarse en X. Y hay un tercer, un tercer vínculo, que es el empotrado, ¿sí? Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Por favor. Sí. ¿Se ve? Bien, miren. Este es así. Este es el grafismo. Viene ahí. Bien. Este sería el caso, por ejemplo, de un balcón. ¿Sí? De un balcón. Solamente tiene un apoyo. ¿Sí? Un apoyo. Pero acá no puede ni deslizarse en el eje X, ni deslizarse en el eje Y, ni rotar. ¿No? Este se llama empotrado. Empotrado. Bien. Tiene 0 grado de libertad. O grado de libertad, 0.
no puede moverse para ningún lugar. Así que bueno, esos son los 3 grados de libertad. ¿Por qué son importantes estudiar el tema de cómo está vinculado para usar la misma palabra? ¿Cómo es importante que yo estudie cómo está vinculado? O yo puedo disponer cómo tiene que estar vinculado. ¿Sí? Los ingenieros que proyectaron y calcularon y ejecutaron el puente acá en Río Grande, bueno, estudiaron, dije, bueno, esto es una zona sísmica, acá estamos en grado 3, grado 2, perdón, Ushuaia es grado 3, la más peligrosa es grado 4, Buenos Aires grado 0, o sea, no hay influencia sísmica. Bueno, es una zona sísmica, así que se prevén terremotos y vamos a... ellos determinaron qué tipo de apoyo tiene que tener el puente, cómo tiene que descargar el puente al suelo, el peso propio del puente y también el peso accidental o las cargas vivas, como se llaman ahora. Las cargas muertas son las que están siempre, cargas permanentes, que es el peso propio de todo el puente, y las cargas vivas son los camiones, la gente que pasa, los vehículos, los colectivos, todo lo que transita por arriba del puente. Esas dos cargas, las cargas vivas y las cargas muertas, ¿cómo las voy a descargar en el terreno? ¿Sí? Y ahí es muy importante el tema del vínculo. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar las reacciones, ¿sí? Por este sistema, acá, fíjense, es muy importante el tema del vínculo. ¿Por qué? Porque acá me va a reaccionar de esta forma, y de esta forma me va a reaccionar acá. Con una reacción horizontal y acá con una reacción vertical. ¿Por qué? Porque acá se puede deslizar. Entonces yo voy a estudiar cuánto vale esto, es una fuerza, y cuánto vale esto. Y acá, como no puede deslizarse ni nada, va a reaccionar con una reacción vertical, porque va a descargar hacia el suelo, ¿sí? Entonces yo le tengo que anteponer una reacción vertical hacia arriba. Acá la voy a llamar reacción vertical A y acá la voy a llamar reacción vertical B, ¿sí? ¿Y cómo la voy a determinar? Y bueno, por el tema por la suma algebraica de los momentos, ¿sí? Voy a hacer un análisis por la sumatoria algebraica de los momentos, que ya lo sabemos nosotros, pero lo vamos a establecer. En las primeras clases nosotros vimos algo, bueno, ya hemos visto cupla, hemos visto momento, y ahora al ver los diferentes sistemas de vínculos, nosotros podemos determinar cuánto vale cada reacción. Fíjense, las reacciones son fuerzas. Los momentos, ahí yo tengo kilogramo y metro. Momento va a ser igual a kilográmetro. Siempre el momento va a estar acompañado de una fuerza y una distancia. Las reacciones son fuerzas. O sea que va a estar expresado en kilogramos, no en kilográmetro. Es una fuerza que se antepone a todas las fuerzas que vienen abajo. ¿Y cuál va a ser la lógica? Y que la sumatoria de las fuerzas esas van a estar distribuidas un peso X para la reacción vertical A y un determinado peso para la reacción vertical B. Si yo sumo reacción vertical B y reacción vertical A,
la suma de las dos reacciones me va a dar la suma de las fuerzas que están descargando allá arriba. ¿Se entiende? Fíjese, yo tengo 200, 100, 150, 120. Yo sumando eso, 200 más 100, 300, 450, 550, 570. Acá arriba yo tengo 570 kilos. La suma de esto me da 570 kilogramos. Bueno, ¿cuánto va a valer la reacción A? Esto va a ser igual a la reacción vertical A más la reacción vertical B. No hay ninguna fuerza que esté horizontalmente acá. Entonces la reacción H va a ser 0. No va a tener ninguna reacción, porque si no hay algo que se está deslizando, no va a aparecer ninguna reacción. ¿Sí? Salvo que ese puente acá se esté empujando de un montículo que le esté dando un empuje, ahí va a aparecer, pero en este caso no hay una fuerza horizontal para que reaccione H. Cuando no hay ninguna fuerza horizontal, RH es 0, porque no hay ninguna, no reacciona nada, ¿sí? Es igual que si yo hago esto y no le pongo ningún peso arriba, las reacciones van a ser 0, porque no está reaccionando a ningún peso que le esté solicitando, ¿sí? Que esté digamos, gravitando ahí, ¿ok? Entonces, no querría avanzar más porque si no, muchas cosas tienden a la confusión. Solamente ver esto, ¿sí? Los vínculos, cómo se vincula una estructura a otra o al suelo, que hay 3 tipos de vínculos, móvil, fijo y empotrado, que hay 2 tipos de estructura que vamos a ver, la isostática y la hiperestática, y las reacciones que tienen, y los grados de libertad, ¿sí? Así que, ¿por qué? ¿Por qué es importante ver esto? Bueno, porque yo con las reacciones voy a ver cuánto de estos 570 kilogramos van a descargar acá. Puede ser que acá descarguen, fíjense, yo tengo 150, 120, ya tengo 200, 100, 300, y acá tengo 270, bueno, acá va a ser menor, porque de este lado hay menos peso. Entonces supóngase acá será, de esos 570 será 250 kilos. Y el resto va a estar allá. ¿Y para qué me sirve esto? Y porque con esto yo voy a calcular después la columna o la viga. Porque la viga, si hay una columna acá, yo voy a decir, bueno, la columna tiene que aguantar 250 kilos, más su peso propio. Y así se va haciendo el cálculo de estructura. Así que por eso es importante que yo sepa el peso que se transmite y también los momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos, saber cuál es por dónde pasa la resultante, cuál es el momento máximo para calcular esta viga, por ejemplo. Esa también hay que calcularla. ¿Sí? Esa también hay que calcularla. Así que, bueno, los tres vínculos, móvil, fijo y empotrado. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Este tiene 2, 1, 0. Y nada más. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe. Bueno, Sí, profe. bueno, listo entonces. No vamos a avanzar más, ¿no? Porque aparte ya es la hora. Y nos estamos adelantando un poquitito porque tenemos que llegar por lo menos a calcular las reacciones y ver los diagramas de momento, ¿sí? Y de corte. Que son 2 esfuerzos que hemos visto por arriba más o menos el año pasado en Introducción a los materiales de la construcción, cuando veíamos, ¿se acuerdan? Los esfuerzos a que se someten los materiales. ¿Se acuerdan algo o no? Que era flexión, corte, Sí, torsión. Bueno, ahora los vamos a calcular. ¿Sí? Ahora vamos a calcular eso.
Y para allá vamos con esto, ¿sí? Para allá vamos a calcular cómo una viga se puede cortar y cómo una viga se puede romper por flexión. Y para que no nos suceda eso, bueno, tenemos que calcularlo y dimensionar las piezas para que no suceda eso, ¿sí? Así que, bueno, listo. Si ya estamos haciendo claro, yo he grabado este vídeo y después se los mando y por favor denle un like. Buenos días. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Igualmente, profe. Chau, chau. Chao.